¿Cómo están? Buen viernes. Aquí tercera edición para compartir con ustedes ya el final de la semana. Obviamente hoy la novedad es que ya se envió las dos medias sanciones aprobadas en la Cámara de Diputados al principio de la semana y que comienza su tratamiento la semana próxima en el Senado de la Nación. El oficialismo tiene la expectativa de su aprobación. Tiene una minoría muy pequeña en la Cámara de Senadores, más allá de las alianzas estratégicas que va haciendo. En este caso, van sosteniéndola por ahora para la designación de autoridades de las comisiones, pero va a ser el primer gran desafío que tenga La Libertad Avanza en el Senado de la Nación. Vamos a repasar también lo que dejó ayer la Comisión de Educación, que ya tiene cronograma de tratamiento para algunos proyectos que tienen que ver principalmente con el funcionamiento y el financiamiento de la educación universitaria, pero también demandas por parte de la oposición aquí en la Comisión de Educación para que se avance con una fecha para dictaminar el proyecto respecto a la restitución del Fondo de Incentivo Docente. Todo eso con algunos diputados de la Nación que vamos a estar conversando sobre una semana súper intensa que llega al final y que ahora toda la atención va a pasar al Senado por la ley bases y también por la ley fiscal. Le voy a dar la bienvenida a mis colegas. ¿Cómo anda Claudio Mardones? Buen viernes. Amanda Alma, muy buenas tardes, buen viernes. Un saludo para toda la mesa antes de las presentaciones que tiene que hacer de rigor. Pero sí, venimos con una semana que termina, en primer lugar, con el giro que recibió anoche el Senado, una comisión de educación que busca retomar parte del hilo que dejó la masiva movilización universitaria y que anticipa, bueno, lo vamos a poder analizar, pero anticipa también algunos interrogantes sobre los tiempos. Y un paro en el medio, un 1 de mayo y el anuncio y la ratificación del paro para el 6 de mayo. Y para el 9, el 6 de transporte y el 9 de la nacional. Sí, perdón, 9 de mayo y 6 de mayo suspendido el paro de transporte, ¿sí? Así que en ese contexto es donde se empiezan a abrir un poco los interrogantes que, al menos para la semana que viene, a partir del martes, van a estar concentrados en el Senado. Así es, vamos a estar con la información también de lo que suceda de ese lado de Pasos Perdidos. Gonzalo Solabarrieta, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Aman, para vos, para Claudio y para toda la gente obviamente que nos está viendo. Vamos a hablar de muchas cuestiones. Una de ellas es de un proyecto que he preparado para hoy, que va a tener su tratamiento esta semana, la semana próxima, la semana entrante, semana con mucha carga de comisiones. Son 10 las comisiones, una de ellas será Acción Social y Salud Pública. Y hay un tema que me llamó muchísimo la atención, que ya tiene media sanción del Senado y que si tuviese la aprobación de diputados ya estaría lista para que en los próximos 180 días, una vez que se aprueba, esté en el boletín oficial, y se trata sobre la sal fluororada. Bien, por fin la ciencia ahí haciendo que los alimentos cotidianos también puedan aportar mínimamente a la salud, porque la sal no contribuye a la salud. Exacto. Veremos qué pasa con la fluoración. Yo siempre tengo la idea de que alguna vez a alguien se le ocurra la idea de hacer, por ejemplo, cerveza con colágeno o con calcio para la tercera edad. Con algo más terrenal, que es que cuando empiece ese debate, quiero saber cuántos van a decir, como dijo nuestro compañero Gonzalo Salaverrita, sal fluororada. La trabalengua. Sí, más fácil es la fluoración. Bueno, la fluoración para que se entienda quiero escuchar. El contenido de ese flúor, que lo conocemos más de las pastas dentales, pero que esté justamente en la sal. Me va a agarrar el viejazo, porque cuando yo era niña te hacían tratamiento de flúor en las escuelas. Ahora no sé si te lo hacen. Ibas ahí en la escuela 7 de Villa Martelli, venían los dentistas allá en los 80 y te hacían hacer buches de flúor para tener una sonrisa bien. Y para morigerar el impacto de las caries, sobre todo en el conurbano bonaerense. Retomemos un poco lo que ha sucedido en estos días. Vamos a ir un poquito para atrás, minuto a minuto. Ayer hubo comisión después del 1 de mayo, fecha de feriado internacional del Día Mundial de los Trabajadores y de las Trabajadoras, y fue una discusión intensa, alrededor de 2 horas estuvieron discutiendo, hay varios proyectos, ya venían los diputados de la oposición también insistiendo con la necesidad de avanzar en la discusión en torno al financiamiento educativo. Hicieron, Claudio, fuertes reclamos sobre el presupuesto 2024 que fue prorrogado del año pasado, entonces con la inflación los recursos no alcanzan. Totalmente, y ahí es donde, bueno, se toma parte de varios temas que habían quedado. Por una parte, los 5 o 6 proyectos que buscan
ordenar por ley el presupuesto universitario, teniendo en cuenta lo que implica la depreciación que ha implicado la inflación interanual, que lo que decían en la Comisión de Educación, que preside Alejandro Finocchiaro, una inflación interanual del 228%, un presupuesto que ya ha sido utilizado hasta ahora de un 95% en un Estado nacional que no tiene presupuesto 2024, sino que está funcionando con prórrogas del presupuesto 2023, es decir, del presupuesto del último año de gestión de Alberto Fernández. Y Javier Milei gobierna este año sin un presupuesto aprobado nuevamente por el Congreso, sin un plan de cuentas nacionales para el 2024, sino con las prórrogas del presupuesto anterior. En ese contexto es que 6 proyectos para debatir formas de actualizar automáticamente el presupuesto universitario y también discutir el Fondo Nacional de Incentivo Docente y el Fondo Complementario también del Salario Docente, que eso ya más o menos define una agenda de trabajo que parece que ya tendría fecha de definición. De eso vamos a hablar en un minuto nada más para actualizar todas las actividades y el calendario también de próximas reuniones, pero tenemos nuestra primera invitada, la presentamos de este modo. ¿Qué tal, diputada Marcela Paso, diputada por la provincia de Buenos Aires de Unión por la Patria? Bienvenida, buenas tardes. Quería aprovechar de saludarla y pedirle una reflexión sobre, una intensa semana de trabajo. Antes del feriado, la aprobación de 2 leyes en la Cámara de Diputados. Ayer también actividad intensa en la Comisión de Educación. No la integra, pero es parte también de los debates actuales. Hola Amanda, buenas tardes. Gracias por la comunicación. Me encontrás en la calle, en mi distrito, en General Lavalle, después de venir de un acto de inauguración de la Casa de la Provincia de Buenos Aires, junto con el gobernador Kicillof. La verdad es que sí, termino la semana con una alegría después de tanta tristeza y tanto dolor que se vivió en la Cámara esta semana, después de la media sanción de estas normas que claramente marcan un retroceso en la conquista de derechos en la Argentina y que un retroceso también sobre cuestiones que ya las hemos vivido y que sus consecuencias nefastas ya las conocemos, como lo que tiene que ver con las privatizaciones, ni que hablar con este avasallamiento sobre los derechos de trabajadores y trabajadoras que contiene la ley Bases, y ni que hablar también del tema del impuesto a las ganancias a los trabajadores y trabajadoras, después de haber sancionado el año pasado su eliminación, con el voto inclusive del entonces diputado Milei y la diputada Villarruel. Otra vez volver a sentir que esas cosas retroceden en beneficio de los que más tienen, porque no es que solamente se hace esto, sino que se benefician bienes personales, con el blanqueo y otras medidas, a quienes se llevaron la plata afuera y el presidente los considera sus héroes, ¿no? En ese sentido, diputada, preguntarle también por los distintos bloques, por las distintas expresiones que se dieron en la sesión. ¿Le sorprendieron los votos? ¿Le sorprendieron las abstenciones que se dio en la votación en general de la ley Bases, en la ley de fiscal? ¿O más o menos era lo que esperaban desde el Bloque de Unión por la Patria que se manifestaran de esta manera los diputados? Se sabía que podía pasar cualquiera de esas opciones. Sí, en lo personal, después de haber vivido la experiencia del primer tratamiento de ley Bases, sinceramente creí que la votación por ahí iba a ser más ajustada, o que en determinados artículos, dadas las expresiones que habíamos encontrado durante la semana, por ejemplo en el artículo 3, íbamos a tener un poquito más de fuerza desde la oposición o desde los votos negativos, como para evitar que estos artículos prosperaran. Digamos, eso me sorprendió para mal, porque la verdad que esperaba más votos negativos en estos puntos, dado que muchos legisladores y legisladoras se habían expresado en contra de la posibilidad de que el Instituto Nacional del Teatro, de que el INTI estén bajo disponibilidad del presidente de la Nación, que claramente está en contra de estos organismos nacionales que son orgullo de nuestro país, que son sinónimo de cultura y de desarrollo, pero que claramente forman parte de esta embestida del gobierno nacional, de la cual tampoco se salvan las universidades, no se salva el sistema educativo y no se salva la cultura y la educación en general.
Por último, preguntarle, ya que habla de la cultura y la educación justamente, están debatiendo la posibilidad de llevar al recinto y dictaminar, por lo menos en la Comisión de Educación, el financiamiento, ampliar o establecer criterios diferenciales para el financiamiento de las universidades, para el financiamiento de la educación primaria y secundaria, la restitución del FONID, que había caído su vigencia el último día del año pasado. ¿Qué expectativa tiene con este tratamiento y la posibilidad, hablando con otros bloques, de volver a intentarlo en el recinto? Sí, ojalá que prospere de la misma manera que deseo que prospere en las cuestiones previsionales, que esta semana que viene también vamos a tener la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, porque son temas urgentes, particularmente lo de las universidades, después de una expresión popular tan inmensa como se desarrolló en esa marcha universitaria, en la cual hubo jóvenes, padres, familiares de quienes estudian o quienes hemos estudiado en la universidad pública, sentir el derecho, la obligación de ir a defenderla frente a semejante ataque, en donde, como vos explicabas recién, ya no alcanza la plata, digamos, se gastaron todo el presupuesto porque con esta inflación y el presupuesto prorrogado es imposible seguir llevando adelante los servicios educativos como corresponde, tienen que recurrir a cerrar carreras, a disminuir carga horaria, y la educación es algo que no, con lo que no se puede jugar, no se puede reducir a una planilla de Excel, es lo que nos da herramientas para ser libres, para ser independientes, para decidir lo que queremos hacer y por sobre todas las cosas para hacer a la Argentina próspera. Así que aspiro a que podamos seguir haciendo fuerza, porque ya hemos convocado a una sesión a la cual no llegamos por poquito al quórum, así que estimo que con estos avances, ojalá muy pronto, podamos estar debatiendo estos temas en el recinto y poder avanzar en estos proyectos, que yo también lamento que sean proyectos que son para salvar un poco las papas de los problemas que están aconteciendo. A mí me gustaría que hubiéramos tenido un gobierno como el que impulsamos de la mano de Sergio Massa, con un proyecto de país que apueste a la educación, que apueste a la dignidad del salario, que apueste a la industria nacional, frente a un gobierno que hoy lo que hace es abrir las importaciones en productos con valor agregado y destruyendo nuestra Argentina, que apueste a una Argentina productiva. Bueno, vamos a seguir trabajando para que estas cosas dejen de ocurrir y ojalá que en algún momento podamos trabajar para que los proyectos sean para seguir construyendo en lugar de evitar que sigan destruyendo como ahora. Gracias, diputada, por estos minutitos aquí en la tercera edición. La vemos justamente la semana próxima con todas las actividades que están previstas. Gracias a ustedes, como siempre. Hasta luego. Bueno, las miradas, ¿no?, de los diputados, en este caso de la principal oposición en la Cámara de Diputados, que también sobre ellos cabía la observación del tratamiento del proyecto Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos y también la ley fiscal, porque había alguna expectativa, alguna duda, si iban a votar todos de manera conjunta. Ratificaron la unidad. Ratificaron la unidad en general. En particular hubo algunos exámenes que plantearon también nuevos debates dentro del panperonismo, ¿no? Recordemos que, por una parte, tenemos Unión por la Patria, más el bloque Independencia, 99 más 3, con votaciones diferenciadas y también con votaciones que quedaron en evidencia, con la implementación del impuesto al tabaco. Sí. Ese es uno, y también con el RIGI, con el régimen de incentivo a las grandes inversiones, especialmente de los diputados y diputadas de las provincias mineras, como sucedió en el caso de Catamarca y San Juan. Sí, ahí con el tema del tabaco fue una discusión que se dio en el recinto, no digo sobre tablas, pero más o menos. Y fue el momento donde se vio la votación más dividida, ¿no? Exacto. Me parece que muchos se sorprendieron con el texto, lo venían trabajando y por ahí no tenían tantos detalles. Venían, digamos, un poco palpitando lo que era un desacuerdo que había generado sorpresas, especialmente por la decisión del gobierno de retirar la implementación de este impuesto en comparación con la versión anterior del borrador inicial del proyecto de ley bases, que fue su versión inicial,
recordemos, en febrero finalmente tuvo 144 votos de respaldo y después en el cuarto artículo, en la votación en particular, fue devuelto a comisión. Ahí ya estaba el tema del impuesto al tabaco. Después, bueno, comenzó una negociación con un gobierno muy necesitado de poder llegar a esta media sanción y ahí se sumó este tramo que para algunos faltaban horas para que sucediera, ya se sabía un poco del plenario de comisiones que podía suceder y finalmente sucedió. Primero fue la diputada radical Sarapura la que planteó el tema y luego Juan Manuel López quien presentó el proyecto, la propuesta y fue insertado dentro de la ley, quedó confirmado finalmente por el presidente de la Cámara, Martín Menem. Podríamos decir también que el diputado Santurio fue la única vez que aceptó una modificación. La única modificación que llegó el momento de la votación y ahí empezó la definición, porque ahí venía la sorpresa, una Unión por la Patria que sus autoridades impulsaban la abstención y que finalmente quedó ese voto dividido con 21 voluntades a favor de la implementación del impuesto al tabaco, una coincidencia con integrantes de la coalición cívica también, de la Unión Cívica Radical, el interrogante de Hacemos Coalición Federal, el interrogante si eso también implica nuevas coincidencias en otros temas y romper finalmente lo que había sido una ausencia de intercambios de porotos entre, digamos, dos sectores de la oposición. Un sector de la oposición dador de votos y de quórum y otro que hasta ese momento venía en una oposición cerrada por completo a lo que era este debate de 30 horas que concluyó finalmente con la media sanción de la nueva versión de la ley bases y el paquete fiscal. Efectivamente. Hay actividades aquí en la Cámara de Diputados previstas para la semana que viene. Parte de las discusiones que quedaron pendientes con los rechazos que dio también el Ejecutivo a las modificaciones de algunas leyes hacen que se reavive el debate dentro de las comisiones. Gonza, tenemos una agenda nutrida y un miércoles hipercargado. Sí, un miércoles con 7 reuniones de comisión. Impresionante la cantidad de reuniones que tendremos. Y también el martes, con 3 reuniones, no menos importantes las que vamos a mencionar ahora. La primera tiene que ver con ciencia y tecnología, esta comisión que ya sabemos que preside el diputado Goyán, que se especializa obviamente mucho más en cuestiones de acción social y salud pública, pero que ya ha tenido una gran participación en años anteriores también en esta comisión. Bueno, en este caso van a hablar lógicamente de una cuestión actual, pero también lo que vendrá y también con un acuerdo que tienen con Filipinas, firmado y acordado allá por el 2011 en Buenos Aires. Esto va a ser a las 10 de la mañana el martes. 1:30 va a comenzar el debate en Acción Social y Salud Pública sobre varias cuestiones, muchos temas, entre ellos el proyecto que en un ratito les voy a estar contando sobre este debate de la fluoración en la sal, en el agua. He leído que otros países, por ejemplo, lo tienen en la leche o directamente deciden hacerlo en las pastas dentales. Luego, a las 14, intereses marítimos, pesqueros, fluviales y portuarios, donde van a tratar un poco cómo está el área, la actualidad justamente de este sector tan importante. Y además va a quedar pendiente seguro ahí, que lo vienen intentando dictaminar, pero no llega finalmente nunca al recinto los proyectos que tienen sobre la pesca, ¿no? Sí. Vienen trabajando con la trazabilidad de la pesca y con otras discusiones. Eso quedó pendiente. Llegan al dictamen en la comisión, pero después se traba para llegar a presupuesto. Sí, y Tito Stefani, que es el diputado del PRO de Tierra del Fuego, que es el presidente de esta comisión, me imagino que también va a poner su ficha en la hidrovía. Exacto, que es otro tema que les preocupa. Exactamente. Bueno, 11 de la mañana empieza o reanuda en realidad el debate con legislación penal respecto a estos 4 proyectos que ha mencionado la ministra de Seguridad Patricia Bullrich respecto a algunos cambios, modificaciones en el Código Penal. Uno de ellos, por ejemplo, la ley Rico, refiriéndonos a, como dijo ella, no ir hormiga por hormiga, sino directamente al hormiguero. Todos tienen la misma pena y eso es lo que se quiere, por lo menos... Claro, la solidaridad entre los acusados, en general, cada acusado, por el lugar que tiene en una organización criminal, es juzgado de manera específica y cada cual le cabe una responsabilidad distinta. Ahora lo que quieren hacer es que la responsabilidad sea colectiva, se hace el capo o se hace un soldadito, ¿no? Como una diferenciación un poco clara. Bueno, es parte de eso lo que quieren avanzar.
además de los otros proyectos que tienen muchos que ver, algunos con las actividades sindicales y la criminalización de algunas de esas actividades. En el medio de una especie de batalla política, en algunos municipios, por ejemplo, donde se están poniendo franjas rojas, donde hay una obra pública justamente, se encuentra justamente cruzada una banda roja que dice que está siendo detenida por decisión del gobierno nacional, entendiendo el juego político que hay en el medio. Se va a reunir aquí en la Cámara de Diputados a las 11 de la mañana la Comisión de Obras Públicas. 12:30, es decir, 1 hora y media después de que comience legislación penal, se reúnen con Seguridad Interior para continuar con estos proyectos, y entre ellos sobre lo que tiene que ver con los datos de las huellas para aquellas cuestiones judiciales que tienen que ver con alguna cuestión sexual, otro de los puntos importantes. Y después tendremos a las 14 Comisión de Derechos Humanos y Garantías, otro tema bastante fuerte, porque se va a empezar a tomar el pedido de palabra seguramente, y muchas críticas para algunas decisiones del gobierno de Alberto Fernández en la pandemia, porque se van a invitar a familiares que hayan sido víctimas de alguna cuestión de violar los derechos humanos en pandemia. Sí, el abuso policial que hubo también en el aislamiento, ¿no? Recordemos que había muchas provincias que dentro del aislamiento las fuerzas de seguridad cumplían una tarea de vigilancia, y en algunos casos fueron muy extremas las definiciones que se tomaron, llegando a situaciones de detenciones arbitrarias, ¿no? Siempre hay que controlar a la policía, y es muy importante que la Comisión de Derechos Humanos se ocupe de todos los temas que tienen que ver con los niveles de abuso policial, ¿no? Que tiene que ver con eso también esta invitación a los familiares. Pero no termina acá. No termina, porque hay 3 más. 3 de la tarde se reúne la Comisión de Discapacidad para tratar distintas cuestiones vinculadas a los derechos de las personas con discapacidad. 4 de la tarde, ahí lo veo a Claudio Mardones poniéndose la servilleta acá, porque que se prepare, porque viene el plato fuerte, y no de fideos con albóndiga, sino que presupuesto y hacienda. Flor de comisión. Y hacienda para tratar el tema jubilaciones. Atentos. El dictamen que ya está de previsión social, ¿no? Además, sí, viene un momento de definiciones, especialmente, bueno, bien lo estás diciendo, Gonzalo, el tema pasa por lo que es la agenda post-ley bases, ¿no? Claro. Eso, digamos, luego de lo que implicó lunes y martes, cerrar abril sobre el filo, para finalmente darle un cierre a lo que han sido 4 meses de negociación, un poquito menos. 3 meses, 100 días de negociaciones, un intento fallido en el recinto. Bueno, toda una negociación, y la postergación que eso implicó, porque implicó, bueno, que una gran parte de la agenda girara en torno a estas negociaciones, y todo lo demás es lo que vos estás contando. Precisamente, una serie de proyectos que ya en algunos casos ya forman parte de algunas reivindicaciones históricas que, como decía Amanda, no tuvieron éxito y que habían llegado a tener dictamen y perdieron estado parlamentario. En el caso de asuntos marítimos, la ley de trazabilidad de la pesca, la ley también para reglamentar la pesca artesanal. Sí, me acuerdo. En un contexto en donde además renunció el subsecretario de Vías Navegables, justo en un momento en donde queda suspendido un paro que iba a tener un impacto en todas las áreas del transporte. Bueno, ese es uno de los puntos. El otro punto, que no menos importante, pero que tiene un volumen más definitorio en términos políticos, es esto. Espera al frente nuevamente de la Comisión de Presupuesto, tomando el capítulo que faltaba en torno del debate previsional, con los dictámenes que ya estaban y con todo el camino que falta. Falta esto, precisamente, las definiciones de la Comisión de Presupuesto en este aspecto, con los temas previsionales, y en el otro, que es precisamente lo que puede pasar con los cambios en el presupuesto universitario. Bueno, y la última, trascartón, que el otro día me enteré que es un término que va escrito todo junto. Siempre es bueno aprender algo nuevo. Es una palabra que uno la habla más que la escribe. Exacto. Trascartón. Parte del lunfardo. 1730, mediana y pequeña empresa.
esta comisión que va a tener que terminar de elegir algunas autoridades y crear una agenda de trabajo después del debate de todo lo que tiene que ver con lo laboral, sobre todo con la reforma laboral. Bueno, veremos a dónde está el foco puesto en las pequeñas y la mediana empresa, que tiene su comisión aquí en la Cámara de Diputados. Todas estas comisiones van a ser en simultáneo, se comprimen entre martes y miércoles porque está anunciado por las centrales obreras argentinas un paro nacional el día jueves, que eso impacta también obviamente en el transporte y en las actividades ordinarias que se desarrollan en la Cámara. Por eso también la compresión de todas estas actividades para ir tomando definiciones y avanzar en un movimiento que tiene que ver con la recepción primero aquí en las sesiones informativas de funcionarios que dan detalles de los proyectos que envía el Ejecutivo, pero por otro lado la discusión propia de los parlamentarios, de los diputados de la Nación, de los diferentes bloques que van trabajando también en proyectos desde esta perspectiva, en este caso algunos impulsados mayoritariamente por la oposición. El bloque oficialista de La Libertad Avanza tiene un número muy reducido de representantes tanto en diputados como en el Senado. Después de la pausa vamos a seguir con los dos proyectos o los dos temas que vienen a trabajar en detalle nuestros colegas aquí, Claudio y Gonzalo, y también vamos a seguir repasando algo de lo que quedó de la sesión, porque mucho de lo que se dijo ahí va a ver cómo se va a repetir, reproducir o en todo caso también transformar del otro lado de Pasos Perdidos cuando comience también el martes el debate de estas medias sanciones. Ahí volvemos. Dengue, Zika y chikungunya. ¿Cómo protegerte de la picadura de mosquitos? Para prevenir el dengue, Zika y chikungunya, evita que el mosquito te pique. Usar repelente siguiendo las indicaciones del envase. Cubrí brazos y piernas con ropa clara. En casa, pon espirales o tabletas. Usa tules o mosquiteros sobre camas o cunas. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Información, actualidad, noticias, inclusión, libertad, incluidos. Noticias sin límites. De lunes a viernes, 10:45 horas.
Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Segunda media hora aquí en Tercera Edición, repasando todo lo que ha dejado esta sesión especial del día lunes y del día martes. Más de 30 horas de debate. Y por eso, Claudio, vos nos trajiste un resumen de uno de los puntos importantes que tuvo muchos votos en esta situación. En el particular, la ley salió aprobada en general por 142 votos a favor, 109 en contra y 5 abstenciones, pero luego en la particular fueron dándose características específicas. La gran mayoría de los artículos tuvieron alrededor de 135 votos, algunos muy pocos tuvieron menos, en los que tienen que ver, por ejemplo, con las modificaciones a la ley previsional y la derogación de la moratoria previsional. También repasábamos recién el artículo que incorporaron desde la oposición respecto a los fondos para la producción del tabaco, pero el capítulo de las privatizaciones, que es todo un capítulo entero, plantearon justamente algunas situaciones diferenciales. Vos decías, Claudio, que muy pocas modificaciones se aceptaron por el miembro informante de la comisión. Justamente en las privatizaciones se incorporó una modificación y eso hizo que el diputado de Santa Cruz, Acevedo, votara favorablemente este artículo con 138 votos que cosechó el capítulo entero de las privatizaciones. Modificaron una partecita de uno de los artículos que incluía a los yacimientos carboníferos de Río Turbio, le reemplazaron nada más el texto, digamos, del artículo que incluye todo el sistema que está alrededor de los yacimientos carboníferos de Río Turbio, no solamente la cuenca carbonífera, ¿no? También todo el sistema de traslado, transporte y de extracción. Totalmente. De eso vamos a hablar, ¿no? El capítulo vamos a hablar, repasar un poco lo que tiene que ver con el capítulo privatizaciones, especialmente con uno de los ejes que generaron, bueno, uno de los núcleos de la negociación. Lejos ha quedado una de las imposiciones de Hacemos Coalición Federal, que era sacar el capítulo de retenciones, ¿no? Recordemos que el capítulo original de los 683 artículos que se redujeron luego a 383, y que en ese contexto incluía también un capítulo muy ambicioso de privatizaciones y concesiones. Eso incluía 41 empresas del Estado. En este caso, todo fue reducido y en ese contexto reducido a un cuarto de ese total. Y ahí es donde empiezan también los detalles. Una negociación de último momento, como decía Amanda, con respecto a yacimientos carboníferos Río Turbio, que finalmente cambia por completo su concepción porque es una firma ahora, a partir de ahora, en el caso de que prospere
este giro al Senado tiene que ver precisamente con la ampliación de Yacimientos Carboníferos Río Turbio a una empresa mucho más amplia que incluye también todo el capítulo energético y todas las actividades vinculadas. Ese era un tema que fue una negociación que llevó también casi el mismo tiempo que separa a la primera etapa, al primer intento de la ley bases con este. Claro, porque cuando nosotros conocimos el texto original, aquel que tenía 630 y pico artículos, casi 700, creo que eran 664. 64, sí. 664, incluía 41 empresas. Y todas de privatización plena. El debate y sobre todo la negociación con Hacemos Coalición Federal, que son los más duros en dar su acompañamiento a este capítulo. En su momento no se llegó a votar en particular, como bien decías. Eliminaron una cantidad importante de empresas que estaban sujetas a privatización, muchas de ellas vinculadas a las provincias, ¿no? Sí. Muchas de ellas, como por ejemplo Yacimientos Mineros Aguas del Dionisio, que era una de las negociaciones que involucraban también al gobierno de Catamarca y que formaba parte de una de las primeras negociaciones que tuvo el gobernador Raúl Jaril con el gobierno nacional. ¿Podríamos encontrar algunas conexiones también con esta sorpresa que sucedió especialmente entre lunes y martes cuando finalmente Catamarca y los diputados catamarqueños respaldaron el régimen de incentivo a las grandes inversiones, especialmente en lo que tiene que ver con la cuestión minera? Y eso es un tema que está directamente atado con eso. En este caso, lo que sí vamos a ver, Amanda, es precisamente un poco repasar cómo quedó ese listado de empresas del Estado. Los dos casos especiales, uno específicamente, Nucleoeléctrica Argentina, NASA, que es precisamente la que tiene la operación de las centrales termonucleares argentinas, que son proveedoras de, si no me equivoco, el 15% de la capacidad de provisión energética argentina. Ahí, en el caso específico de Nucleoeléctrica Argentina, se suma a los cambios incorporados a ICRT, Yacimientos Carboníferos Río Turbio, que ahora va a ser una sigla mucho más grande, especialmente por la cantidad de actividades que comprende este nuevo complejo. Complejo que en este caso tiene una particularidad, lo mismo que pasa con Nucleoeléctrica Argentina. Y estamos hablando que abre un programa de propiedad participada, abre la participación al capital privado, incorpora eso dentro de esta nueva definición que establece el capítulo de privatizaciones y además garantiza que sea con mayoría estatal. Ahí es donde están estos dos puntos que son el prólogo de lo que vamos a desarrollar ahora. Justamente, estábamos viendo ahí las placas que te estaban siguiendo un poco y te insistían en que hagas foco en el Banco Nación, porque es la gran victoria, podríamos decir, de el movimiento de los gobernadores también, ¿no? Porque ellos abogaron mucho para que la banca pública quedara totalmente excluida, porque no era solo el banco, sino todo el paquete productivo que tiene el Banco de Desarrollo de Actividades Financieras. No salía el capítulo de privatizaciones si seguía dentro del Banco Nación. Este era el tema, fue en el primer intento y fue una de las razones por las cuales directamente fracasó la votación en particular y directamente no llegó el momento para votar la versión inicial de la ley bases. Luego vino esta nueva etapa en donde ya en un principio, aunque lo dijo el ministro del Interior, Guillermo Francos, que lo que iba a intentar era introducir nuevamente la venta del Banco Nación, bueno, quedó afuera. Y esa definición de que quedó afuera ya es bastante previa a que llegara el momento de las definiciones con respecto a otras empresas del Estado. Yacimientos Carboníferos Río Turbio implica una tensión abierta con el gobierno de la provincia de Santa Cruz y en el caso de Nucleoeléctrica Argentina estamos hablando de reparos que surgieron también del radicalismo, de la coalición cívica, del resto de los socios de Hacemos Coalición Federal y que finalmente obligaron a que hubiera un cambio respecto a estos dos casos, ¿no? Que en estos dos casos, insisto, lo que hace es abrir la participación privada con mayoría estatal. Eso es en este caso. Vamos ahora a ver el caso de las empresas públicas que quedan sujetas a total privatización. Estamos hablando de Aerolíneas Argentinas, también de Enarsa, Energía Argentina,
Radio y Televisión Argentina y además Intercargo. Esas son las empresas que forman parte de este listado, que también fue cuestionado en algunos casos, no solamente por esto, por la privatización total, sino también por lo otro, que tiene que ver con el siguiente listado de empresas, y es que abre a la privatización o concesión. Y ahí es donde, bueno, se abre otro capítulo dentro de la historia de las privatizaciones en nuestro país desde la recuperación democrática, ¿no? Ahí vamos a ver un poco lo que es este segundo paquete de empresas públicas para privatizar o para concesionar. Porque durante los 90 fueron privatizaciones totales las que se hicieron, ¿no? Me acuerdo de la participación, propiedad participada, porque todavía hay algunos trabajadores a los que les dieron bonos en su momento cuando desglosaron las empresas públicas de servicios públicos. Me venían en la memoria los de SECBA, que andan mucho por acá, por el Congreso, pidiendo que se haga efectiva esa propiedad participada que nunca se terminó de compensar. Y esto es una novedad, entonces. Exacto, esto es una novedad porque estamos hablando de algunas empresas públicas del Estado que habían sido solamente concesionadas, como es el caso de Ferrocarriles Argentinos. Bueno, aquí nos encontramos con esta caracterización, privatización o concesión, y hay que ver ahí, especialmente por un tema, porque este es un tema que además enfoca mucho en el Senado. Hay que ver qué es lo que puede llegar a pasar en ese aspecto. Si hay algún cambio que lo haga volver a diputados, y podría suceder en el caso específico del paquete de privatizaciones, el hecho y los cambios que operan sobre la definición de yacimientos carboníferos Río Turbio está claramente orientados a eso, a que la resistencia de los senadores santacruceños no se transforme en un problema que el oficialismo considera estratégico en el Senado, y es tratar de desgranar los 33 votos de Unión por la Patria en el Senado. Un Senado en donde el número mágico son 37. Y ahí es donde hay algunas discusiones. Una de esas discusiones gira en torno a este amplio alcance de esta nueva caracterización, o privatización o concesión de, y ahí enumeramos, Aguas y Saneamientos Argentinos, que es la empresa estatal distribuidora de agua potable en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano bonaerense. AISA, lo que conocemos como AISA en la boleta. El correo oficial, el correo argentino, privatización o concesión. El Belgrano Cargas, que en este caso estamos hablando de uno de los ramales logísticos más importantes del sistema ferroviario argentino, que hasta ahora solamente tuvo etapas de concesión. En este caso, privatización o concesión, ¿sí? Este es un tema importante porque estamos hablando de una pieza clave de transporte ferroviario desde el norte argentino a toda la estructura portuaria nacional. Y además que se fue recuperando en los últimos 15 años, ¿no? Porque había sido también bastante desmantelado todo el sistema ferroviario, entonces el Belgrano Cargas fue también recuperando varias de esas vías a lo largo del tiempo para poder llegar a más distritos y poder hacer esa conexión entre el puerto de Buenos Aires y el centro productivo, el puerto de Rosario, mejor dicho, y el puerto y los centros productivos de cada una de las provincias. Pero ahí no termina porque son como 11 empresas. Exacto, 11, y nos quedan dos. Esas dos son SOFCE, Sociedad Operadora Ferroviaria, Sociedad del Estado, que es otra de las empresas, que es otra parte del holding de empresas públicas que operan la red ferroviaria, tanto en la parte logística como en el transporte de pasajeros. Y lo otro, que obviamente también en estos años han sido la revitalización de ramales y de recorridos, especialmente de transporte de pasajeros por fuera de la centralidad del Belgrano Cargas, ¿no? Que es un tema clave. Y lo otro, corredores viales también, sujeto a privatización o concesión. Bueno, y ahí acá hay otra parte, y con esto ya terminamos el informe, que tiene que ver sobre el rol del Congreso en el control de las privatizaciones, que ha sido parte también de otro capítulo muy complejo de negociación, porque especialmente el Ejecutivo estaba reticente a aflojar en estos pedidos, especialmente en garantizar, primero, la reactivación de la Comisión Bicameral de Seguimiento de Privatizaciones, que tuvo un rol muy importante durante los 90, que en algunos casos definía y en algunos casos jugaba un rol decorativo. El acuerdo político es que juegue un rol activo, precisamente que tenga el rol suficiente como para analizar los pliegos de concesión o privatización antes de su llamado y tener un margen también para cambiarlos o para darlos de baja. Bueno, hay que ver qué es lo que va a pasar ahí, porque también, y más desde nuestra práctica profesional, queda saber otra pieza.
¿quiénes van a componer esa bicameral de seguimiento de privatizaciones, ¿no? ¿Quiénes van a estar en esos sillones? Estamos hablando de una bicameral, es decir, que va a ser todo un trabajo de negociación política, tanto para el Senado como para la Cámara de Diputados. Activada la comisión bicameral y definidas esas negociaciones, porque no es un tema menor saber quién la va a presidir, quiénes van a componer esa estructura, especialmente por las facultades que le otorga la ley bases para poder avanzar, y ahí se suman otras dos piezas. La Sindicatura General de la Nación, la SIGEN, que depende del Poder Ejecutivo Nacional, y la Auditoría General de la Nación, la AGN, cuyas autoridades son elegidas precisamente por acuerdo de los integrantes del Congreso de la Nación. Así que... una comisión bicameral que podría haber funcionado durante todos estos años para el control específicamente de los procesos privatizadores de los 90, procesos de recuperación y estatización luego con los últimos años con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, durante el periodo 2007 en adelante fue el proceso de recuperación de la mayoría de las empresas privatizadas. Bueno, ahí también tenía un rol, pero bueno, se fue dejando de lado y ahora revivió fuertemente, sobre todo de la mano del radicalismo y la coalición cívica, como bien marcabas, este rol protagónico que es de control, no es de gestión de las privatizaciones. Eso también hay que diferenciarlo porque no le cabe un rol ejecutivo a este Congreso. No, pero hay que también tener presente que en el proyecto original de la ley base, si lo que fue la mesa de negociación que llevó adelante el Poder Ejecutivo, no había mucho interés en ceder con respecto a las potestades de control del Congreso de la Nación. Así que ahí también se suma otra pieza y que también abre un compás en donde queda saber finalmente cómo va a jugar la política en el papel que va a tener el Congreso cuando llegue el momento. Falta un camino, primero el Senado y después la reglamentación y después cuando llegue el momento que las autoridades de las dos cámaras, y posiblemente esto tenga cabecera en el Senado, llegue el momento de definir el funcionamiento de la comisión bicameral y saber quiénes van a estar ahí, cuál va a ser la mayoría y cómo van a articular ese rol, que va a tener un momento clave. Conocer los pliegos de concesión o privatización, introducir cambios e incluso vetarlos. Ese había sido el compromiso original del Ejecutivo. Hay que ver cómo respira ese compromiso a partir de la negociación que todavía queda por delante en el Senado. Vamos a ver ahora la reflexión de la diputada Lorena Villaverde de la Libertad Avanza de Río Negro sobre uno de los capítulos que tiene la ley bases y que ahora va a ser analizada por el Senado de la Nación, vinculado a la explotación energética en el país y las modificaciones que se han introducido en esta materia. De ese camino de esperanza que el argentino pudo manifestar, ¿no? Ese deseo de hace unos meses atrás y del compromiso que nosotros hemos asumido para lograr y concretar ese deseo de esperanza. Así que con mucha alegría, en lo personal estoy muy contenta. Es la primera vez que estoy en un espacio político hace muy poco tiempo y esto fue decisivamente, lo tomé por acompañar a Javier Milei. Mirá. Y acá estamos. Estoy presidiendo la Comisión de Energía y Combustibles. Es una provincia donde mirás y donde... abunda. Claro. Pero en toda la Argentina tenemos el recurso natural que abunda. Entonces tenemos que tener esa ventana de oportunidad que el mundo nos está pidiendo a gritos, porque es verdad de que, por ejemplo, en el foro que estuve en Chubut la semana pasada, ya están los agregados comerciales de las embajadas de distintos países de Europa solicitando los compromisos y los acuerdos de una compra futura, de una posibilidad futura y certera de poder concretar que sus países tengan el suministro de energía que nosotros le podamos proveer. Bueno, seguirá el debate de la ley bases, pero ahora vamos a centrarnos con Gonza en lo que va a pasar, la semana que viene, como bien nos anticipabas, un proyecto de ley que puede tener dictamen y convertirse en ley dentro de poco, en la próxima sesión. ¿Quién dice? Claro, porque fíjense cómo son las cosas, ¿no? Pablo Yedlin es actualmente diputado nacional por la provincia de Tucumán, en el bloque de Unión por la Patria, y en su momento como senador ha trabajado y mucho en un proyecto que tiene que ver justamente con la fluoración de la sal en la Argentina, algo que se hace de manera artificial en muchos países, hay que decirlo esto. En la región hay países como Chile, como Brasil, que lo hacen, Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido, España, muchos países que actualmente lo hacen de manera artificial. En Argentina
hay que, bueno, obviamente que no vamos a hablar con tecnicismo. No, porque primero no vamos a rogarnos algo que no sabemos. No somos especialistas en química, pero sí hay ciertos sectores de la Argentina que tienen la fluoración en el agua. Hay sectores o provincias en realidad del norte que justamente, y de La Pampa, me contaba justamente el doctor Pablo Yedlin, y diputado nacional, que tienen el agua con la fluoración, pero aquí lo que se busca es justamente que cambie algo en el Código Alimentario argentino, porque actualmente no permite que esto se comercie en la Argentina. Argentina exporta sal justamente con la fluoración, pero no la puede consumir básicamente, no está aprobado por el Código argentino, y con esta legislación lo que busca el diputado Yedlin en este caso es darle la media sanción que faltan diputados, porque como bien dice aquí la información, viene del Senado ya con la media sanción, tendría que aprobarse aquí una vez que pase por el recinto, recién a los 180 días, es decir, a los 6 meses se podría llegar a implementar. ¿Por qué 180 días? Uno piensa, claro, no es tan fácil. Por supuesto. Porque si los tiempos de la Cámara de Diputados o en el Senado no son tan sencillos, tan simples, imagínense cómo implementar algo que está apuntado para el territorio nacional. Algo que yo leía hoy, por ejemplo, el proyecto, y uno dice, alguna vez lo pudiste haber escuchado. Ahora, imaginarte que en la mesa de tu casa, cuando le vas a poner un poquito de sal a la ensalada o a la carne o a la papa, justamente contenga flúor. No, y además la sal está desrecomendada para la salud, ¿no? Por eso me parece interesante también ese proceso de entender algo que, si bien no te recomiendan el exceso del uso de sal, que limites tu consumo de sal, incorporarle una dosis de algo saludable, entiendo que compensaría un poco esa perspectiva. Exactamente. Básicamente hay algo muy importante. Esto está direccionado básicamente a mejorar la salud bucal para no tener un alto nivel de afecciones, de cuestiones bucales. Sí, básicamente está apuntado a las caries. Y en este caso hablamos ya más de tecnicismo de lo que tiene que ver con el proyecto. Está apuntado a todas las áreas que no contienen un alto contenido justamente de flúor en el agua. Pero en este caso el proyecto apunta no al agua, porque nos contaba el doctor Yedlin que es muy caro realmente implementar que en el agua todo el territorio nacional lo tenga, porque acá requiere de una cuestión más de tecnología, es muy caro, por eso apuntan a la sal. Decía, algunos países de Europa, por ejemplo, como Francia estaba leyendo, apuntan por ejemplo a la leche, otros a la sal. O al agua directamente, pero de manera artificial. Bueno, son distintas alternativas. Todo esto está apuntado, como vamos a ver en la siguiente placa, a que esto disminuya la cantidad de caries. Esto, un largo debate, comenzó allá en Colorado, en los Estados Unidos, comienzo del siglo XX, donde empezaron a ver algunas manchitas marrones en algunas bocas, pero que al mismo tiempo eso hacía que sean más reticentes a las caries. O sea, algo negativo contra algo positivo. ¿Qué hicieron? Optaron por continuar con el contenido de flúor, pero bajarlo. Hoy en día la OMS lo que por lo menos valora o recomienda, exactamente ese es el mensaje, es entre 0,7 y 1,2 miligramos por litro, para que se entienda. Bueno, el Código Alimentario Argentino en este momento no permite que se comercialice, más allá que la Argentina exporta justamente la sal fluorada. Obviamente que lo que tendría que hacer el Código Alimentario Argentino es darle la proporción necesaria o que recomiende justamente en conjunto con las reglas de la OMS una vez que esto se regule. Y obviamente que el Poder Ejecutivo Nacional va a ser quien le dé justamente la potestad a esa autoridad de aplicación de esta reglamentación. Obviamente, ¿cuáles son algunos de los objetivos? La vigilancia, es decir, la vigilancia en el buen sentido de continuar y revisar en cada provincia de la Argentina cómo se reglamenta y cómo se está llevando a cabo la práctica. La disponibilidad en el territorio, obviamente, para que esto, al ser nacional, esté en todas las regiones, esté en todos los puntos de la Argentina. Y luego también la importancia de la visibilidad en el envase, algo que nosotros venimos viendo
actualmente como algo importante para la salud con los octógonos en los productos. Bueno, esto también puede ser parte importante. Buenísimo, ojalá que esto se pueda dictaminar y prontamente llegar al recinto porque va a mejorarle la salud bucal a todo el mundo y además los bolsillos porque es carísimo atenderse la boca. Gracias, Claudio, te quedas acá con Fraquelli un rato más. Con mucho gusto, totalmente, un gusto haberlos visto. Gonza, buen fin de semana. Buen fin de semana, Mandita. Adiós, quédense aquí en la continuidad informativa de TV.